Eso, bienvenidos nuevamente. Nos fuimos muy poquito rato porque ya está con mi querido Javier Carrera. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto de saludarte, Carito. Un gusto saludar a todos los amigos de Siempre Hay Tiempo para hablar de deportes y algo más, que es lo que nos gusta, que es lo que nos apasiona. Que nos apasiona y nos hace llevar también un poco a qué es lo que está previniendo lo que va a suceder en Santiago 2023, que cada día estamos más cerca. Exactamente, no llegó el cálculo exacto de los días, pero son menos de un mes. Me parece que son 27 días porque los próximos juegos empiezan el día 20 de octubre. 20 de octubre, claro, menos de un mes. Exactamente. Menos Hasta de un mes. el 5 de noviembre los Juegos ¿Ya? Convencionales y después del 17 al 26 de noviembre los Juegos para Panamericanos con los deportistas paralímpicos que usted no se los puede perder. Así es, y nosotros vamos a estar comentando cada uno de los deportes, tal cual como lo hemos hecho durante estos últimos encuentros en los cuales hemos podido conocer un poco más las dinámicas. Y hoy día nos trajiste uno muy, pero muy interesante que la verdad que a mí me encantaría practicarlo. Exactamente, yo lo practiqué algún tiempo. ¿Sí? Sí, lo practiqué algún Buenísimo. tiempo, incluso traté de volver, pero no me fue muy bien por la parte física. Lo que pasa es que es un deporte que necesita mucha elasticidad, mucha coordinación y en realidad es un deporte que es muy admirable, que es el skateboarding, más conocido como el skate, o andar en skate, o patinar en skate, o en otros países como la patineta, como en México. La patineta, claro. Exactamente, y es un deporte que va a hacer su estreno en Juegos Panamericanos. Mira. Ya tuvo estreno en Juegos Olímpicos el año 2021, en Tokio Ya. 2020, recordemos que los Juegos Olímpicos se realizaron un Sí, año sí. después por la pandemia, y el skate que nace en los Estados Unidos. Específicamente en California. Ahí vemos Mira. alguna imagen de qué consiste la gente que no conoce. Bueno, cuando ve un muchacho andando en skate en la casa, o sea, en la calle, bueno, eso es más o menos. Asociado por ahí, lo escuchamos con música, Qué con toda una entretenido. cultura californiana de rock and roll, en realidad de hardcore, digamos, la música punk hardcore, punk californiano, que está muy asociado a este deporte que nace en los 60 porque muchos surfistas cuando no había olas buenas no hallaban qué hacer. Entonces Mira, adaptaron nace ciertas ahí. tablas de madera, ruedas con rodamiento y entonces empezaron a deslizarse por las colinas de Santa Mónica, de otras localidades de California que tienen algunos cerros, entonces ahí empiezan a hacer este deporte en los principios con una sola tabla para todos los propósitos, para hacer piruetas, para saltar, para andar en largos trazos, para alcanzar velocidad con Incluso ruedas escaleras, anchas. como lo estaba viendo ahí. Incluso escaleras, como lo estábamos Claro, viendo ahí en la imagen. y pasar obstáculos. En este caso después se fueron especializando. Ahora hay tablas largas para recorrer largas distancias y descender, hacer, por ejemplo, velocidad, que son los longboard, y las tablas para trucos, que son las que ahora conocemos, que tienen dos extremos levantados para poder realizar Ya. piruetas con ellos, saltos y otro tipo de cosas. Entonces, la competición va a incluir categoría masculina y femenina, Ya. 17 participantes en cada una de ellas, en dos modalidades que las pasamos a explicar: street y park. El street, el trazado simula lo que se encuentra en las calles. Ya. Por ejemplo, por ahí lo vamos a ver, una escalera, lo que tú hablabas, Claro. una baranda de una escalera, Ya. por ejemplo, un obstáculo que hay en la calle, y la clave es hacer saltar la tabla y llevar una rutina lo más limpia posible, sin caídas, durante un tiempo determinado. Ahí Ya. los jueces evalúen quién es el mejor, quién Claro. no alcanzó ¿Quién tanto no cumplió? puntaje y todo eso, quién no cumplió, digamos, con la rutina. Y ahí vemos algo clásico, que son el ollie, que es hacer saltar la tabla, que se logra, esto lo Mira. más, para mí lo que más me costaba en el Oh. skate, que es hacer pop en la parte trasera de la tabla con ¿Qué un hace golpe. pop? Mira, es golpear la parte trasera de la tabla y levantarla, y levantar el pie delantero para que la tabla salte al mismo tiempo la rueda trasera con la delantera, Es increíble. y ahí saltar. Oye, me encanta verlo y me encanta también, me hubiera encantado poder Ese es practicarlo. ¿cómo se llama esto? Un 360 me parece, que from ollie Mira, y con, eso. con flip, que es hacer girar la tabla. Ese es otro Ya. tipo de salto, que es hacer pop, yo pateo la tabla, kick flick con la punta Claro. del pie, o back flick o heel flip con la parte del taco para hacerla girar la tabla. Puedo saltar, hacerla girar Oye, y caigo. Qué genial. Esas son las claves del skate. ¿Por qué te alejaste del skateboard? No, lo que pasa es que, bueno, en un tiempo no tenía a alguien, y eso es algo muy complicado Ya. que con los Juegos Panamericanos se puede resolver. La falta de escuelas de skate, la falta de alguien que te guíe.
de Mira. manera adecuada para el deporte. Claro. Hay muchos también prejuicios, las mamás dicen que bueno, que los jóvenes no, que estos se meten en cierta cosa. Mire, hay escuelas que son muy sanas, donde los jóvenes digamos, aprenden realmente el deporte y no están metidos en otras cosas como el vicio, otras cosas así. Es un deporte como cualquier otro. Y ahí tenemos nuestro representante nacional, que la veíamos hace momentos, que es Josefina Tapia, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. La primera chilena en los primeros Juegos Olímpicos que clasifica. Josefina es oriunda de Zapallar, con familia vinculada al surf, pero que empezó a demostrar interés por el skate y entonces su familia le construyó un bowl, como vemos ahí, o una rampa. Entonces Josefina se especializó en la modalidad park. ¿Cuál es la modalidad park? ¿Eso? La modalidad park incluye justamente, o nace la disciplina ¿Ya? de estos jóvenes californianos de los 60 y 70 que empiezan a buscar piscinas vacías para poder realizar piruetas, saltar, hacer saltos, por ejemplo, hacer greens, porque también se puede deslizar el borde de la tabla, el borde de los tracks o eje, o el medio de la tabla, y ¿cómo se llama esto? Hacer piruetas en los bordes de este bowl o piscina simulada, como antes se competía en piscinas reales y en realidad un poco peligroso. Ahora con estas rampas de madera, mucho más sencillo y también ya se ha estructurado en el deporte. Oye, qué maravilloso poder ver a una chilena que esté representando a nuestro país. Así es. En relación a otros países, ¿cómo estamos en Chile con este deporte? Tenemos skaters de calidad, pero lamentablemente pocos en el sistema olímpico, que es el problema. Todavía hay algún prejuicio entre los mismos skaters de unirse al sistema olímpico, al sistema deportivo. Una vez yo escuché una entrevista de Spiro Races, que es uno de los pioneros, un multideportista de tabla, que hace snowboard y surf, que el skate tiene que ser libre, tiene que permanecer libre y no ceñirse a los parámetros olímpicos, a un juez o en fondo al esquema olímpico. Claro. Pero yo creo que el olimpismo es muy favorable, porque eso implica recibir recursos para competir, con el caso de Josefina y otros skaters como Cote Rojas, María José Rojas, que es otro de los skaters, digamos, que va a estar en los próximos Juegos, que son, digamos, o están recibiendo apoyo o van a recibir apoyo del Estado, y eso no hay que despreciarlo, porque en el fondo implica recursos para poder desarrollar una carrera profesional. O sea, son recursos y que la verdad que muchas veces en cualquier deporte son limitados, o sea, poder acceder a ellos de verdad que es una garantía de poder tener cierta sostenibilidad en el tiempo para poder seguir practicando. Oye, ¿y representantes masculinos no tenemos en esta oportunidad? También Matías Martínez, que es otro de los skaters que van a representarnos en los próximos Juegos, también son gente que ya lleva como pro, como se dice en el léxico del deporte, un tiempo más o menos apreciable, ya tenían contratos profesionales antes de entrar al olimpismo, que ya tienen competencia o están entrenando afuera en Estados Unidos, Brasil, así que yo creo que tenemos buenas posibilidades, pero ojo justamente con los brasileños. Ahí están dentro de los mejores skaters del continente, van a dar dura pelea, y ni hablar de Estados Unidos y Canadá, en Norteamérica, donde también están quizás los polos regionales de nuestro continente completo en cuanto a la práctica de este deporte, y Estados Unidos, que es la cuna del deporte. Cuna del deporte, ¿y tenemos algún pronóstico de quizás cómo vamos a estar representando a nuestro país? Yo creo que si hay una cierta continuidad en lo que están haciendo actualmente nuestros deportistas, deberíamos estar con posibilidad de pelear de bronce. Si estamos hablando que está Estados Unidos, Canadá, los representantes en las dos modalidades, yo creo que deberíamos, ojalá, ir viendo la posibilidad de pelear de bronce con Brasil. Está bastante difícil, pero no imposible. Bastante difícil, pero no imposible, porque en realidad hay gente con mucha experiencia, pero nuestros deportistas ya también han acumulado una experiencia importante. Tenemos a Josefina, que se ha especializado en park porque efectivamente ya es de Zapallar, entonces la mamá le hizo una rampa en la casa para que practicaran en la misma casa y se especializaron en esto. Pero la mayoría de nuestros skaters son de street, son de calle. Y ahí, por ejemplo, con María José Rojas, Cote Rojas, como es muy conocida, yo creo que ahí también hay posibilidades, tiene mucha experiencia en calle, así es que yo creo que nos puede ir bien, esperemos. Oye, qué interesante poder conocer y acercarnos a más deportes de lo que son los habituales, que generalmente son los difundidos en los medios, que son el fútbol, el tenis y otros. Sí, que va a abordar también estos deportes que nos están haciendo un gran favor a nuestro país. Exactamente, porque además significa una posibilidad muy interesante y bonita de gastar el tiempo libre. Yo cuando era chico, o quizás no tan chico, tenía unos 16 a 17 años, me acerqué a este deporte, porque yo era muy malo en los deportes colectivos. Era muy malo en fútbol, por ejemplo, o en básquet, o en cualquier otro deporte colectivo. ¿Y cuál es la ventaja de este deporte individual?
Exacto. Entonces yo mismo me pongo mis metas. Tus metas y Claro. tu práctica también es individual. Ahora, lo importante es tener una guía para toda la gente que se quiera acercar. Está la escuela justamente de Cote Rojas que se llama People's Skate School, que por ahí está también en Instagram, en distintas redes sociales, y hacen eventos y integran a toda la gente, sea chica o grande. Yo Mira. justamente volví a practicar este deporte con la escuela de ella, porque también integran a la gente lo que le dicen los sub 50. Los digamos. sub 50. Claro, sub 45. Sub 45, ¿por qué? Para maravilloso. desmitificar el hecho que es solamente Claro. para jóvenes. Lo que sí se necesita una buena preparación, un peso adecuado, ¿cierto? Y sobre todo un trabajo de elongación y muscular, porque se requiere bastante elasticidad para practicar este deporte. Así que a prepararnos también, si usted quiere, puede hacerlo. No hay límite de edad, sino que estar en la condición física para cualquier tipo de deporte. Oye, cerremos este bloque, Javier, con un recuerdo que tú nos trajiste. Un recuerdo que yo tenía pendiente. Sí, Claro, pues. Yo tenía pendiente porque fue hace algunos días se cumplió el aniversario, el 11 de septiembre de 1937, en donde Anita Lizana, la legendaria tenista, Mira. logró quedarse con el US Open. Sin duda, la figura capitular del tenis femenino chileno de la primera mitad del siglo XX, y en realidad yo creo que hasta la aparición, cierto, de Fillol, Cornejo, toda esa legendaria armada Mira. masculina que nos defendió en Copa Davis, que estuvo a punto de alcanzar Copa Davis en los años 60, no sería hasta ahí que el tenis chileno brillara tanto. Me salté, eso sí, a Lucho Ayala, que a fines de los años 40 también compitió en Wimbledon con quizás no tanto éxito como Anita Lizana, pero representándonos muy dignamente. Anita Lizana, se cumple entonces 86 años de este hito histórico, donde arrasó con la favorita, que era la polaca Jadwiga Herkowska, por 6-2 y 6-4, quedándose con el US Open. Anita Lizana, que podía competir en Wimbledon, por ejemplo, en Mira. pasto, podía competir en arcilla, en el caso del US Open en esa época era arcilla, ahora es superficie rígida, superficie, digamos, sintética, y fue recibida como una heroína en Chile a su vuelta, que fue bastante tiempo después. En ese tiempo el transporte aéreo no estaba tan desarrollado y todo era en barco. Fue Mire, recibida claro. por el presidente Arturo de Santi Palma, con una multitud en el Palacio de la Moneda. Esto nos recuerda lo que pasó con Marcelo Ríos en 1998, cuando apareció en los Exacto. balcones de la Moneda. Fue realmente una sensación. Lamentablemente, la Segunda Guerra Mundial cortaría la carrera de esta exitosa tenista nacional, y lamentablemente cuando ya se reanudaron las competencias cerca de los Juegos Olímpicos de Londres 48, ya lamentablemente no fue lo mismo, pero ella dijo en una entrevista posterior, si no hubiese habido guerra, es muy probable que yo hubiese podido ganar Wimbledon. Eso es lo que Anita Mira. Lizana no hubiese podido hacer, y lamentablemente falleció en 1994, 21 de agosto, pero dejándonos el recuerdo de quizás la primera gran estrella del tenis chileno y sobre todo del tenis femenino chileno. Tenis femenino chileno. Oye, qué lindo recuerdo nos trajiste, que me encanta, sobre todo porque es una deportista nacional y en una época que la mujer era muy complicado poder destacar en cualquier ámbito. Exactamente, no estaba Sí. permitida la presencia de mujer en todos Exacto. los deportes. Por ejemplo, en rugby, en el fútbol, ahora tenemos un avance tremendo en ese sentido. Y eso es lo que hay que aprovechar, porque vamos a ver muchísimas mujeres en Santiago 2023, tanto en los Juegos convencionales como en los Paralímpicos o para Panamericanos. Así que eso es lo que hay que aprovechar, porque la presencia femenina hay varias opciones de medalla. No lo hemos hablado todavía, pero por ejemplo hay varias opciones con las hermanas Abraham en el remo, que hace poco lograron clasificación olímpica. Toda la razón, maravilloso. Bueno, de esto y muchos otros Claro. temas vamos a seguir conversando nosotros durante las próximas semanas, pero vamos a ir a hacer una pausa comercial, Javier, muy breve. Nos vamos a encontrar también más ratito contigo porque claro. nos traes un tremendo dato y un tremendo también hito del recuerdo que vamos a compartir con ustedes acá. No se separe nuestra sintonía, volvemos muy pero muy pronto, vamos medio minuto, ni siquiera uno entero, medio minuto y ya regresamos.